Henry Cisneros, que fue miembro del gabinete del presidente Clinton. Está Javier Becerra, que es uno de los congresistas que lleva más tiempo representando a los hispanos en el Congreso Federal. La pregunta es, ¿por qué hacer cambios? ¿Por qué hacer cambios unilateralmente si sabemos que Fidel y Raúl hasta ahora no han cambiado, no han cambiado la base de su sistema? Ahí siguen las cárceles llenas de presos, ahí está la falta de libertad, la falta de prensa, está la falta de asociación, no hay partidos políticos, no hay elecciones libres. Sabemos todas las barbaridades, lo que representa esa dictadura. Entonces, ¿por qué hacer cambios? ¿Por qué los Estados Unidos deben hacer un cambio y mover ficha? Bueno, estoy de acuerdo con las premisas de su pregunta, pero yo creo que sí tendría mucho sentido que nosotros hagamos cambios porque serviría a nuestros intereses. Si el problema en Cuba es que el comunismo es el sistema dominante, ¿por qué no permitir un flujo de personas, información e ideas que introduciría más ideas y ideas nuestras en Cuba? Hablando solo de los viajes, esto traería información, ideas, ayuda humanitaria a los cubanos. Pero le interrumpo, esos viajes ya están ocurriendo. Ahí están los canadienses, están los españoles, están los italianos, están los alemanes. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la economía cubana abierta? Vamos a decir, desde la caída del muro de Berlín. Y ahí están los turistas. Un billón de turistas todos los años van a Cuba y se reúnen con todo el mundo que quiera. Y entonces, no veo ningún cambio. Bueno, no le voy a argumentar que si nosotros permitimos los viajes, que esto va a acabar con el sistema político en Cuba. Esto es algo para los cubanos que ellos tienen que hacer. Pero en la Unión Soviética, con Europa Oriental, nosotros tuvimos los acuerdos que garantizamos los viajes y para nosotros pensamos que fue en nuestros intereses permitir los viajes de nuestros ciudadanos a esos países, y los que eran disidentes dicen que los contactos que tenían con los de afuera fue un factor muy importante para ellos. Yo creo que es igual en Cuba. Y la posición que no apoya lo que usted me dice, le diría, sí, muy bien, estoy segura de que es muy bueno, hay contactos puntuales, pero le da más al régimen que quitarle, porque permitir que vaya 1 millón de norteamericanos llevando dólares, o 1,5 millones de norteamericanos y cubanoamericanos, le da oxígeno financiero al régimen de Raúl, vamos a decir. Bueno, claro, hay un flujo de dinero. Pero para mí esto no es la parte más importante. Y para dirigirme directamente a su pregunta, no sería decisivo. La CIA dice ahora que la economía cubana crece a una cifra de 9.5%. Pero esas son las estadísticas que dice quién. La CIA americana. Lo que me sorprende, me parece un poco exagerado. Pero la verdad es que Cuba no carece de recursos. La policía en Cuba no carece de recursos para comprar un carro, para comprar micrófonos, para pagar a los que informan, todo eso. Hay recursos, siempre ha habido recursos para esto. Cuando alguien viaja a Cuba, alguien puede, estar en una casa privada y el dueño y su familia recibe dinero, la gente que ayuda recibe dinero, y el flujo de dinero e información, estos son cosas que no van a acabar, que penetran y que cambian a Cuba, que dan nueva información, nueva esperanza y cambian la cosa en Cuba. Déjenme mostrar lo que dice Bob Menéndez, uno de los senadores cubanoamericanos en este momento en el Senado norteamericano. Déjenme mostrarle lo que dice sobre ese respecto. Adelante, señor director. La realidad es que unilateralmente hacer tal tipo de cambio lo que va a hacer es apoderar el régimen castrista en mantener su dictadura por mucho tiempo. Solamente en los últimos 10 años, cuando eliminamos las excepciones en el embargo, vimos un cambio que actualmente queremos ver, un cambio en lo cual la inversión internacional que se rechazaba en Cuba, ahora se acepta. El dólar, que era el símbolo más de odio bajo la revolución, ahora aceptado dentro de Cuba. La realidad es un ejército reducido, mejor para el pueblo cubano, mejor para las Américas, pero la realidad es que si pensaríamos que los millones de canadienses, los millones de mexicanos, los millones de centro y suramericanos, los millones de europeos que van a visitar a Cuba no han cambiado nada, ¿cómo es que esta política va a cambiar? Lo que tenemos que estar disponible de lo que hicimos en Senado la semana pasada, una cosa de lo cual yo participé, estoy orgulloso
eso, de ayudar a los activistas de derechos humanos, los disidentes políticos, esos que están abogando dentro de su propio país para crear una sociedad civil y un cambio en la democracia. Son dos posiciones dentro del mismo Partido Demócrata. Finalmente, antes de despedirlo, ¿cuánto plazo usted le da a Raúl, o usted dentro de su análisis considera que tiene Raúl para comenzar a hacer esas reformas económicas de las que usted me está planteando, aún con Fidel vivo? Bueno, primero, por lo mucho que respeto al senador, yo creo que el presidente Bush y la política actual está consolidando el poder del sistema en Cuba, amenazando a la gente con acabar con la gente va a regresar para tomar sus casas, que va a tener que pagar para la salud, para la educación. Esto crea mucho miedo de un cambio. Y eso no debe ser así. Es la línea dura que ha creado que ha consolidado el sistema en Cuba. Y cuando es el caso que un pueblo que vive bajo el comunismo quiere que los americanos no vengan y quiere estar aislado de los Estados Unidos, para mí esto no tiene sentido. Bueno, en cuanto a Raúl, yo adivino. No hay garantías, no hay pruebas, pero la sensación que yo tengo ahora es que se está haciendo tantas cosas para preparar un cambio de política económica que dentro de un año, sí, vamos a ver pasos iniciales. No importa si Fidel se mantiene vivo o no. Eso es lo que adivino. Un año, entonces usted le da que en el próximo año, aún si Fidel sigue vivo, Raúl comienza estas reformas profundas, o por lo menos visibles en la economía. Un año usted le da. Sí, y si me invita de nuevo en un año, vamos a ver quién tiene la razón. Sin duda está invitado, pero esperemos que no se demore mucho en hacer estos preparativos, porque ese pueblo no come 3 veces al día. Que se lo haga ya. Pero yo pienso que sí, se lo va a hacer dentro de un año. Dentro de un año. Bueno, ya ustedes están escuchando. Muchísimas gracias, señor Phil Peters, que es el vicepresidente del Lexington Institute, de un think tank o un centro de pensamiento que tiene un corte bastante liberal, pero también tiene un corte muy riguroso, y le agradezco muchísimo que haya venido al programa a presentarnos estas experiencias que ha tenido en los últimos días en Cuba. Vamos entonces a hacer una pausa, y cuando regresemos vamos entonces a hablar con Marzo Fernández. Usted bien lo conoce, para que me diga lo último que ha ocurrido con una serie de ministros que han sido retirados de sus cargos. Ya regreso en María Elvira Live. No se vayan.